Bueno, yo creo que ante todo es un ejercicio que implica varias cosas. Es una responsabilidad ciudadana porque estamos eligiendo a los representantes de nosotros en los órganos de gobierno del municipio, que es la principal estructura que tenemos de gobierno del país. Por lo tanto, esto está muy en consonancia con todo lo que hemos estado trabajando en los últimos años de perfeccionar la democracia socialista dentro del concepto de poder popular que desarrolla el comandante en jefe. Y que cada vez vayamos más articulando los mecanismos mediante los cuales el pueblo participa, se toman decisiones a partir de las propuestas, de las críticas, de los debates que se hacen a nivel popular, las estructuras de gobierno donde están los representantes de ese pueblo, que son precisamente los que estamos eligiendo hoy, abordan y aprueban los programas de desarrollo en función también de esas prioridades del pueblo. Eso regresa a las comunidades entonces participan implementando lo que ellas mismas propusieron y ha sido aprobado por sus órganos de representación, y además participan en el control popular. O sea, alrededor de todo eso está la esencia de por qué entonces venimos con una responsabilidad ciudadana a votar por esas personas que nos van a representar. En segundo lugar, es un deber ciudadano votar. Yo creo que uno como ciudadano no puede estar de espaldas a quién va a representar al pueblo en todos nuestros procesos. Y es uso de un derecho también que nos da la Constitución como ciudadanos. Yo creo que esto implica muy bien con todo el proceso de la revolución, con la cultura política de la revolución, con la participación ciudadana en los procesos fundamentales de toma de decisiones. Usted acaba de realizar una exitosa Acabo de bajarme del aeropuerto por varias naciones en medio de una campaña de descrédito contra la revolución. ¿Qué podemos decir, qué trascendencia le concede usted a este proceso electoral en medio de la difícil situación económica que vive también la nación y por supuesto la población que hoy se dirige a sus colegios electorales? Bueno, el proceso electoral ratifica que Cuba mantiene la estabilidad política, mantiene su estabilidad social, independientemente primero del recrudecimiento de la batalla económica, la batalla de asfixia económica que nos están tratando de implantar para que la población, por el descontento, por la desesperanza, por lo agobio de todas las carencias, vaya al anhelado estallido social que tiene el gobierno imperial, que es aplicar la lógica imperialista contra Cuba, y que eso se refuerce con una campaña de descrédito, sobre todo en las redes sociales, en los grandes medios de comunicación, y que con nosotros hagamos esto demuestra que Cuba sigue su paso, sigue su camino sin detenerse. Esto contrasta también con otros ejercicios importantes de participación popular que hemos tenido en los últimos tiempos. Nadie pensó que podíamos llegar a un documento tan complejo como la ley de las familias, a llevarlo a consulta popular en medio de esta situación y llevarlo después a referendo y haberlo aprobado con una mayoría de la población. Bueno, así mismo está concurriendo en este caso a la población a apoyar con su voto a sus representantes. Así estaremos el próximo mes, inicio del próximo mes, desarrollando un pleno del Comité Central para evaluar todo lo que le hemos dado de continuidad al Congreso del Partido en el último año. Así estará sesionando la Asamblea Nacional también en diciembre, aprobando nuevas leyes que también han ido a mecanismos donde la población puede participar, pues se han dado a conocer los proyectos de ley con anticipación, entre ellos una importante ley como la de la comunicación social. Ya refiriéndome a los resultados de la visita, que seguro que es un interés de ustedes, explicar lo siguiente. Primero, uno se da cuenta ahora que era una visita. Nosotros en un primer momento no queríamos estar fuera del país, porque hay muchas tareas complejas que tenemos que abordar en estos tiempos, pero uno tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando se asumen responsabilidades como estas, que el tema de las relaciones internacionales, de las relaciones exteriores, de cumplir con nuestra política exterior, es una de las prioridades del partido, es una de las prioridades del gobierno. Pero uno se da cuenta ahora de que era una visita necesaria y oportuna. En primer lugar, porque las restricciones que impuso la pandemia durante 3 años habían impedido los contactos personales, los contactos presenciales con importantes líderes mundiales, con líderes de países con los que tenemos una buena relación política y una buena relación económico-comercial, incluso países de los cuales depende mucho nuestro plan de desarrollo económico y social, porque tienen sus empresas, sus proyectos conjuntos de cooperación y colaboración un impacto directo en el desarrollo de nuestra economía. Y aunque con muchos de ellos, o con algunos de ellos, habíamos mantenido, sobre todo con China y Rusia, un diálogo político de alto nivel a través de llamadas telefónicas. Yo tuve en todo este tiempo más de 7 llamadas telefónicas con el presidente Putin,
alrededor de 3 llamadas telefónicas con el presidente Xi Jinping, participamos en diferentes eventos por la vía presencial, por la vía no presencial, online, propuestos por estos países. No es lo mismo la relación personal, llegar, poder entonces discutir cara a cara todo un grupo de problemas. Entonces, en materia de oportunidad y de necesidad, la visita tiene esa significación. Ya en resultados concretos. Primero, encontramos un alto reconocimiento, una alta sensibilidad con los problemas que enfrenta Cuba como parte del recrudecimiento del bloqueo y después la coincidencia de esto con la pandemia y con todas las complejidades que están implícitas también en toda esta estructura de estrategia imperial contra nuestro país, y una sensibilidad. De ese sentimiento de comprensión y sensibilidad destaca entonces que todo el mundo lo primero que hace después que te plantea esa situación, cómo reconoce esa situación, cuál es la opinión que tiene esa situación, reconoce la heroica resistencia del pueblo cubano. Eso es algo que está presente en cada uno de los momentos en los que participamos en la visita, intercambiando con los líderes principales y también con otras contrapartes de su gobierno. Admira, uno siente un orgullo tremendo cuando líderes internacionales de la talla de los que pudimos conversar te reconocen la resistencia del pueblo cubano. Entonces hay un hilo conductor: reconocimiento y sensibilidad con la situación de Cuba, admiración por la resistencia heroica del pueblo cubano, después la admiración de cómo un país pequeño, bloqueado, sin recursos, dio una respuesta más efectiva que la mayoría de los países del mundo a la COVID. Y ahí sale entonces el aporte de nuestros científicos, de nuestras vacunas, de nuestras investigaciones, de nuestro sistema de salud. Y este es un criterio que entonces uno lo ve reflejado después en las conversaciones cuando vamos a tratar proyectos comerciales e intercambio comercial, donde en todos los países, además de reconocer esto, todos proponen estrechar el intercambio, la cooperación y desarrollar proyectos fundamentales con la industria biofarmacéutica y en proyectos también de salud. Y después de estos 3 reconocimientos por las partes visitadas, entonces está la disposición de todos sin excepción de continuar avanzando en la cooperación con Cuba, en el intercambio con Cuba, de seguir elevando las relaciones políticas que ya son excelentes con los 4 países visitados, y entonces elevar la cooperación económico, comercial y financiera. O sea, yo creo que esos son 4 resultados concretos que se derivan de esta visita. Ya en acciones concretas que apoyan eso que les estoy diciendo. Bueno, en primera, tratado diferenciadamente con cada país, ustedes lo habrán visto en los reportes que se han dado. Encontramos ya acciones concretas de reestructuración de la deuda que teníamos con esos países, o acciones concretas para de inmediato reestructurar la deuda. O sea, hay una disposición y de hecho ya hay una concreción para comenzar a reestructurar la deuda, y lo que nos da a nosotros facilidades de pago que nos permitan avanzar y no tener ralentizado un grupo de proyectos y un grupo de negocios en materia de las relaciones económicas, comerciales y financieras. Ustedes me preguntaron, bueno, ¿por qué? Porque una de las cosas que nos estaba pasando, que a partir de las problemáticas de deuda y como no habíamos podido realizar las conversaciones pertinentes, entonces había proyectos que estaban parados, pendientes de los compromisos. Por supuesto, nosotros ratificamos una vez más que Cuba tiene la voluntad, la disposición, el deber, y lo hará con honor, de honrar las deudas que tenemos con otros países. Y a partir de eso, entonces está el otro hecho concreto. Una cantidad de proyectos que estaban parados, ralentizados, se les vuelve a dar continuidad. Otros proyectos se amplían, otros proyectos se renuevan, y muchos nuevos proyectos de cooperación, de intercambio comercial o negocio, que van sobre todo orientados a los temas fundamentales que nos hace falta desarrollar en el país. Tema energético, en 2 direcciones fundamentales: suministros de combustible con estabilidad, y por otra parte un grupo de proyectos que nos ayuden primero a lograr una mejor situación en las plantas que tenemos en Cuba, pero también a desarrollar con otras tecnologías y sobre todo con las fuentes renovables de energía. Hay varios proyectos, hay varias compañías interesadas, hay proyectos de gobierno
y hay disposición para hacerlo, y de hecho hay algunos ya concretos que se dieron a conocer, como la donación por Argelia de una planta fotovoltaica para la producción de alimentos. Ahí hay una variedad también de proyectos, desde suministros de alimentos hasta proyectos de desarrollo a partir de tecnologías que tienen esos países de producción de alimentos conjunta en Cuba para que haya mejor abastecimiento a nuestra población. Un grupo de proyectos en el turismo, un grupo de proyectos en biotecnología y salud pública tratados con mucho énfasis. Por ejemplo, hay empresas extranjeras que dicen: nosotros tenemos mercado, nosotros tenemos industria, pero ustedes tienen los científicos y los productos que podemos desarrollar de conjunto. Hay un reconocimiento altísimo a ese desarrollo de nuestra revolución, que tuvo que ver mucho, siempre lo digo, con la capacidad visionaria de Fidel, de en medio del periodo especial, desarrollar la ciencia y la innovación en nuestro país. Hay proyectos en el orden de la industria manufacturera, de participación en el comercio interior a partir de lo que hemos aprobado de la posible participación de inversión extranjera en el comercio interior, tanto mayorista como minorista, y hay mucho interés en un grupo de empresas. Hay proyectos en el transporte, en la industria y en el intercambio de educación superior, de cultura y en el intercambio deportivo. O sea, que ya tener acciones concretas, hay documentos firmados en varios países, hay restablecimiento de los mecanismos de seguimiento a la agenda económica bilateral con ambos países, en unos por comisión intergubernamental, en otros por consejos ministeriales que se reafirman ahora, se ratifican y ya de inmediato tienen fecha las próximas secciones. Por lo tanto, en esas próximas secciones, lo que ahora ya no quedó concretado y quedó en idea, se concreta en esos encuentros. La mayoría está previsto en los primeros meses del próximo año. Y un tema común que es priorizado y donde logramos conversarlo ya en uno de los países, está establecido, está resuelto, pero hay que perfeccionarlo, y en los otros de inmediato tenemos que darnos a trabajar en eso, que es crear infraestructuras bancarios-financieras robustas que nos permitan el intercambio financiero y bancario directo con esos países para evadir las sanciones y las medidas de restricción y de agresión del gobierno de los Estados Unidos como parte del recrudecimiento del bloqueo contra nosotros y también contra algunos de esos países, porque hay países, por ejemplo como Rusia, que también le han impuesto sanciones. O sea que yo creo que con toda esa arquitectura bancario-financiera, entonces podemos apoyar de una manera mejor también la realización de esos proyectos. Eso yo creo que son las valoraciones fundamentales de los resultados de esta... ¿Satisfecho entonces, presidente? Satisfecho, feliz, sobre todo ver la manera en que se acogió la visita, las conversaciones personales con el presidente argelino, con el presidente turco, con Putin y con Xi Jinping, además de encuentros, digamos, de Estado, fueron encuentros también de relaciones de amistad, y significó mucho eso, la sensibilidad por los problemas de Cuba y la disposición para apoyar a Cuba. Que Cuba, en fin de cuentas, esta gira demuestra que Cuba no está sola, que Cuba está acompañada, que Cuba es defendida, para no hablarle de las expresiones en los países donde nos pudimos reunir. Las agendas fueron también muy apretadas, con las asociaciones de amistad con Cuba, que en cualquiera de estas latitudes hacen un trabajo intenso, han hecho centro de su vida de la defensa de Cuba, y también cómo reconocen todo lo que hacemos y con qué humildad se emocionan porque hayamos tenido el gesto de conversar con ellos, de saludarlos. Al menos también las conversaciones con Erdogan fueron muy interesantes y muy amigables. Yo diría, hay personas que conocimos por primera vez, como el presidente argelino y el presidente turco, y de inmediato te parece que los conoces de hace mucho tiempo, porque es que es una relación de comprensión total, están al tanto de Cuba, reconocen el papel de Cuba en la arena internacional. Yo creo que eso da mucha fuerza, mucha seguridad y da mucho aliento. Y sobre todo lo fundamental, nuestro pueblo, el reconocimiento al pueblo de Cuba, el derecho que ha ganado Cuba de que otros la defiendan en el mundo, por la dignidad con que nosotros también
enfrentamos las adversidades. Y eso tiene mucho que ver con ese concepto que yo sigo insistiendo y que lo expliqué en los 4 lugares, que es de la resistencia creativa. No es solo resistir, es resistir y es crecer y avanzar en función de nuestro propio talento, de nuestras propias potencialidades, como lo hicimos en la pandemia. Gracias a ustedes. Disculpen que me retire, pero estoy en un viaje aquí.